Hugo siempre fue un hombre pragmático. Vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, rodeado de montañas cubiertas por densos bosques. Siempre había escuchado las historias del lugar, cuentos susurrados entre los habitantes más ancianos sobre una criatura que acechaba en la niebla. Pero, como buen escéptico, nunca les dio mayor importancia. Una tarde de otoño, Hugo decidió que era hora de tomar una caminata por el bosque que bordeaba el pueblo. Le gustaba la tranquilidad de la naturaleza, y el aire fresco de la tarde era perfecto para despejar su mente. Mientras avanzaba entre los árboles, notó que la niebla comenzaba a descender con rapidez. Aunque el sol aún estaba alto, la espesa niebla cubría la senda a tal punto que apenas podía ver un par de metros adelante. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Hugo empezó a escuchar susurros entre la niebla, susurros que parecían llamar su nombre. Al principio pensó que era el viento, pero los susurros se repetían, más claros y distintos con cada paso que daba. Hugo se detuvo y miró a su alrededor. No había nadie. No podía ser posible que alguien más estuviera en el bosque a esa hora. Hugo, ven hacia mí. La voz parecía provenir de un lugar cercano, pero la niebla no permitía ver nada más allá de un brazo de distancia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero la curiosidad lo llevó a seguir caminando, a pesar del miedo creciente que lo invadía. Los susurros lo guiaron hasta un claro en el bosque, un lugar que Hugo nunca había visto antes, aunque llevaba años recorriendo esos caminos. En el centro del claro había una antigua casa de madera, desgastada por el tiempo, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. Un olor a humedad y tierra mojada impregnaba el aire, y una sensación de inquietud se apoderó de él. Decidió acercarse a la casa, atraído por una fuerza inexplicable. La puerta se abrió lentamente al empujarla, y Hugo entró en la penumbra. El interior estaba cubierto de polvo, pero todo parecía estar en su lugar, muebles viejos, una chimenea apagada y cuadros colgados en las paredes, cubiertos de telarañas. De repente, la puerta que había dejado atrás se cerró con un golpe seco, y Hugo se giró al escuchar un suave crujido detrás de él. Al girarse, vio a una figura que emergía de las sombras. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido largo y gris, su rostro pálido y sombrío, casi etéreo. No tenía ojos, solo dos oscuros vacíos donde deberían estar. Hugo, has venido, es tarde para irte, dijo la figura en un susurro que helaba la sangre. Hugo intentó dar un paso atrás, pero sus pies no respondían. La figura comenzó a acercarse lentamente, y Hugo pudo sentir un frío penetrante que se le metía en los huesos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, gritó Hugo, su voz temblorosa. La mujer no respondió de inmediato, pero su boca se curvó en una sonrisa macabra. No quiero nada, solo que cumplas tu destino, susurró. La niebla comenzó a envolver la casa, y la luz de la luna que se filtraba por las ventanas se hizo más tenue. Hugo trató de moverse, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar, y el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. De repente, las paredes comenzaron a moverse, distorsionándose como si estuvieran vivas, y los cuadros en las paredes tomaron vida, mostrando rostros torturados que miraban a Hugo con desesperación. Escucha, susurró la figura, acercándose aún más. El bosque nunca olvida. El mal que lo habita es antiguo, y tú has llegado a su corazón. Hugo intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura se desvaneció, y de repente, se encontró rodeado por la niebla, incapaz de moverse, atrapado en una dimensión entre lo real y lo sobrenatural. La última cosa que escuchó antes de que todo se apagara fue un murmullo lejano: todos los que vienen, ya no pueden salir. Cuando los primeros rayos del sol llegaron al pueblo, los aldeanos salieron de sus casas, como de costumbre. Pero Hugo nunca regresó. Su desaparición fue un misterio, y la gente susurraba entre ellos, sabiendo que nadie que se adentrara en el bosque a esa hora de la tarde volvía jamás. La casa en el claro permaneció allí, su fachada ya más deteriorada, como un eco de lo que una vez fue. Y la niebla, que siempre se levantaba con el atardecer, nunca dejó de envolver el pueblo. En los días siguientes, los aldeanos comenzaron a oír susurros en el aire, voces que llamaban a Hugo, y a otros que,
como él, se atrevieron a desafiar los límites del bosque. El misterio de la criatura de la niebla, la mujer sin ojos, y el susurro en la oscuridad, siguió alimentando la leyenda del lugar, y nadie olvidó la advertencia: el bosque nunca olvida. A medida que pasaron las semanas, el pueblo de Hugo comenzó a cambiar. Los aldeanos, que antes vivían sus vidas tranquilamente, empezaron a evitar la zona del bosque, especialmente durante la tarde, cuando la niebla comenzaba a descender. Algunos decían haber visto sombras extrañas entre los árboles, moviéndose con una agilidad inhumana. Otros afirmaban que escuchaban risas bajas en el viento, como si alguien estuviera jugando con ellos desde la distancia. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió una noche de noviembre. Mariana, una de las vecinas más cercanas a Hugo, se despertó sobresaltada por un ruido proveniente de su jardín. Al principio pensó que era el viento, pero a medida que el sonido se intensificaba, se dio cuenta de que no era algo natural. Al asomarse por la ventana, vio a una figura vagando entre la niebla. Era una silueta borrosa, un hombre de pie, inmóvil, en medio del jardín. La silueta se volvió hacia la ventana de Mariana y, en ese momento, el rostro de la figura se iluminó con una luz fantasmal que surgía de sus ojos vacíos. Era Hugo. Mariana gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. Hugo, o lo que sea que estuviera usando su cuerpo, comenzó a caminar hacia la casa de ella, sus pasos arrastrándose por el suelo con una lentitud antinatural. Cuando llegó a la puerta, la niebla la envolvió completamente, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, los aldeanos encontraron a Mariana en su jardín, desorientada, con los ojos abiertos pero vacíos de toda emoción. No decía una palabra, solo susurraba, con una voz quebrada y temblorosa: ella vino por mí. Ella vino por mí. Poco a poco, el pánico comenzó a apoderarse del pueblo. Las desapariciones continuaron, y siempre que alguien desaparecía, era como si la niebla lo reclamara. Nadie estaba a salvo, y aquellos que intentaban escapar se encontraban perdidos en el bosque, atrapados en un laberinto sin fin. La figura de la mujer sin ojos apareció en los sueños de los aldeanos, susurrando promesas de oscuros destinos, recordándoles que el bosque nunca olvida. Una noche, un grupo de aldeanos decidió enfrentarse a la leyenda, armado con antorchas y palos, dispuestos a encontrar la fuente de los susurros y liberar al pueblo de su maldición. Se adentraron en el bosque, pero pronto la niebla los envolvió, y uno a uno, fueron desapareciendo, tragados por la oscuridad sin dejar rastro. El más valiente de todos, Andrés, logró llegar hasta el claro donde Hugo había desaparecido. Allí encontró la casa de madera, pero al entrar, la visión que se desplegó ante él fue algo indescriptible. Los muebles estaban flotando en el aire, y las paredes temblaban, como si la casa misma estuviera viva. Los cuadros mostraban a los aldeanos que habían desaparecido, pero con los ojos en blanco, como los de la mujer. De repente, la figura de la mujer sin ojos apareció ante él, pero ahora, parecía más poderosa que nunca. Su rostro era una máscara de desesperación, y su cuerpo estaba rodeado por una neblina densa y oscura. «Has venido, Andrés, como todos los demás», dijo la mujer, su voz resonando en la mente de Andrés. «El bosque siempre reclama lo que le pertenece. Todos aquellos que vienen aquí, ya son míos». Andrés intentó escapar, pero la niebla lo rodeó rápidamente, y una fuerza invisible lo atrajo hacia el centro del claro. Sintió como si algo estuviera arrancando su alma, pero al mismo tiempo, algo dentro de él resistía. En sus últimos momentos de lucidez, comprendió la verdad: la criatura, la mujer sin ojos, no era una simple leyenda. Era una entidad que se alimentaba de las almas de aquellos que osaban desafiarla, y el bosque era su dominio. Su poder provenía de los mismos miedos y desesperaciones que los aldeanos experimentaban. En su agonía, Andrés logró ver algo que lo dejó horrorizado: detrás de la mujer, una multitud de figuras se alzaban, sombras de antiguos aldeanos que nunca regresaron, atrapados en el mismo destino. Cada uno de ellos tenía los ojos vacíos, y sus rostros reflejaban la misma desesperación que había sentido Hugo antes de desaparecer. Era un ciclo interminable, una maldición que no podía ser rota. La niebla finalmente lo engulló, y su grito resonó en el aire:
perdiéndose en la vastedad del bosque. A la mañana siguiente, solo quedaba la casa de madera, silenciosa y desmoronada, como un espectro del pasado. Nadie más se atrevió a acercarse, y el pueblo, poco a poco, fue deshabitado. Los pocos sobrevivientes que quedaban hablaban en susurros, pero nadie jamás olvidó lo que había sucedido. Y en las noches de niebla espesa, algunos decían oír los ecos de los que desaparecieron, caminando entre los árboles, atrapados en un lugar entre la vida y la muerte, siempre llamados por el susurro eterno del bosque. Los años pasaron, y el pueblo de Hugo se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. Los edificios se deterioraron, las casas se cubrieron de maleza, y la niebla se convirtió en una presencia constante, como si el bosque hubiera comenzado a reclamar no solo las almas, sino también la misma tierra. Los pocos que se atrevían a pasar por el antiguo pueblo decían que aún podían escuchar murmullos, susurros lejanos que flotaban en el aire, como si las almas atrapadas en la niebla no pudieran descansar. Una tarde de invierno, un hombre llegó al pueblo. Se llamaba Eduardo, un escritor de novelas de terror en busca de inspiración para su próxima obra. Había escuchado rumores sobre el pueblo abandonado y las extrañas desapariciones que habían ocurrido en la región, y sintió que podía usarlo como base para su investigación. Movido por su insaciable curiosidad y por la creencia de que las historias sobre fantasmas y maldiciones eran solo supersticiones, Eduardo se adentró en el pueblo desolado. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió cuando cruzó el umbral del pueblo. La niebla lo envolvió de inmediato, densa y fría, cubriéndolo por completo. No había viento, pero la niebla se movía de una manera inquietante, como si tuviera vida propia. A pesar de la extraña sensación que le producía, Eduardo siguió caminando, convencido de que todo lo que estaba ocurriendo era solo un efecto del ambiente y su imaginación. Al llegar a la plaza central, encontró lo que quedaba de la antigua iglesia, sus paredes medio derrumbadas y las ventanas rotas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el silencio absoluto que reinaba. No había un solo sonido, ni aves, ni animales, ni el susurro del viento. Era como si el lugar estuviera muerto, en un estado de suspensión atemporal. Decidió entonces investigar más a fondo, internándose en las calles desiertas. De repente, una sombra cruzó su camino, una figura fugaz que desapareció entre las ruinas de una casa. Eduardo se detuvo, su corazón comenzó a latir más rápido, pero se forzó a sí mismo a racionalizar lo que acababa de ver. Probablemente, pensó, era solo un juego de luces o su mente le estaba jugando trucos. A medida que caminaba por el pueblo, las sombras parecían moverse a su alrededor, siempre a la periferia de su visión. De pronto, escuchó lo que parecía un susurro bajo y constante, algo que no podía entender claramente, pero que lo llamó por su nombre: Eduardo, ven, ven hacia mí. El susurro le erizó la piel. Recordó las historias que había oído sobre los aldeanos desaparecidos, pero trató de ignorarlas, convencido de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Cada paso que daba lo acercaba más a la plaza donde se encontraba la vieja casa de madera, la misma que Hugo había encontrado antes de su desaparición. La casa, aunque desmoronada, parecía intacta en su esencia, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Con cada paso hacia la casa, los susurros se hacían más fuertes, más claros. Al llegar a la puerta, Eduardo no pudo evitar empujarla, aunque una parte de él le advertía que no lo hiciera. La puerta crujió al abrirse, y al entrar, una fría corriente de aire lo envolvió. Lo primero que notó fue la niebla densa que se había acumulado dentro de la casa, flotando en el aire como si fuera un ser vivo. La casa estaba vacía, pero no deshabitada. Había algo en el ambiente, algo palpable, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Se acercó al centro de la habitación y vio una figura, débilmente iluminada por la luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. Era una figura de mujer, alta y delgada, con un vestido gris y largo, tal como lo había descrito la leyenda. Su rostro estaba oscuro, con dos vacíos donde deberían estar sus ojos. Eduardo no pudo mover un solo músculo, atrapado en la mirada vacía de la mujer. «¿Has venido?», dijo la mujer con una voz rasposa, casi como un susurro entrecortado.
sabía que lo harías. Nadie puede resistirse al llamado del bosque. Eduardo intentó retroceder, pero la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. El aire se volvió más denso, y los susurros aumentaron en volumen. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y las paredes de la casa parecían acercarse, distorsionándose y moviéndose como si estuvieran vivas. El bosque siempre reclama lo que le pertenece, susurró la mujer, acercándose a Eduardo lentamente. Tú también serás parte de él. Ya has cruzado el umbral. Eduardo intentó gritar, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, como si la casa se tragara todo sonido. La figura comenzó a rodearlo, y en un instante, la niebla se levantó con furia, arrastrando su cuerpo hacia el centro del claro. La figura lo tomó de la mano, y con un estremecedor susurro final, Eduardo desapareció. La niebla cubrió el pueblo una vez más, y como siempre, el sol comenzó a ponerse, dejando atrás un mar de sombras que parecía engullirlo todo. Nadie más se acercó al pueblo, y las leyendas siguieron creciendo. El bosque continuó reclamando lo que le pertenecía, y cada vez que la niebla descendía, alguien más desaparecía. Y así, el ciclo continuó, alimentado por el miedo, el olvido y el susurro eterno de la mujer sin ojos. La desaparición de Eduardo no fue la última. A medida que pasaban los años, el pueblo abandonado y su maldición se convirtieron en una historia más en los relatos oscuros de la región. Pero las desapariciones no cesaron. Cada nuevo visitante que osaba acercarse al pueblo, atraído por la leyenda o simplemente por la curiosidad, desaparecía sin dejar rastro, como si fueran absorbidos por la misma niebla que lo había reclamado todo. Una noche, muchos años después de los eventos que marcaron la última desaparición, una joven llamada Clara llegó a la zona del pueblo abandonado. Clara había oído las historias desde pequeña, pero nunca las creyó. Con el tiempo, la fascinación por el misterio fue creciendo dentro de ella. Decidió investigar por su cuenta, convencida de que todo era un mito creado por los aldeanos para mantener alejados a los curiosos. Clara era diferente. Tenía un carácter intrépido, una mente lógica y un enfoque racional. Decidió no solo caminar por el pueblo, sino entrar en la casa de madera donde todos los demás habían desaparecido, allí donde Hugo, Andrés y Eduardo habían tenido su encuentro fatal. Armó su mochila con linterna, cuaderno, y una cámara, y se adentró en la niebla que siempre se levantaba al caer la tarde. Cuando Clara llegó al pueblo, la niebla ya comenzaba a extenderse, pero no le prestó atención. Continuó caminando, ignorando la presión en su pecho que crecía con cada paso, una sensación que no podía explicar, pero que le advertía de un peligro cercano. Al llegar a la casa de madera, se sintió extrañamente atraída hacia ella. No podía irse sin explorarla, sin descubrir por sí misma la verdad detrás de las leyendas. La puerta crujió al empujarla, y al entrar, Clara sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral. La casa estaba más deteriorada de lo que esperaba, pero algo estaba diferente. En lugar de las sombras que habían atrapado a los demás, había una oscuridad palpable, como si las paredes mismas estuvieran esperando algo. Los muebles estaban cubiertos por una capa gruesa de polvo, pero no era solo el paso del tiempo lo que los hacía estar allí, había algo más, algo que no era natural. ¿Quién anda ahí?, gritó Clara, su voz resonando en la vacía casa. No hubo respuesta, solo un silencio profundo. La linterna iluminó las paredes, revelando manchas oscuras en la madera, como si algo hubiera sido arrastrado por ellas, pero la luz no alcanzaba a mostrar qué. De repente, la puerta se cerró violentamente detrás de ella. Clara se giró con rapidez, y el aire se volvió denso, como si la casa misma la estuviera atrapando. Los susurros empezaron a llenar el espacio, suaves y lejanos al principio, pero pronto se hicieron claros y cercanos. Clara. Clara, ven hacia mí. El corazón de Clara latió con fuerza, y su mente luchó por mantenerse lógica. Esto tenía que ser una broma, o un truco. Pero entonces, vio algo que le heló la sangre, una figura estaba emergiendo de la sombra, una mujer alta, delgada, vestida con un ropaje gris y arrugado. Su rostro era vacío, sin ojos, solo dos huecos oscuros que parecían absorber la luz de la linterna.
Clara retrocedió, pero la figura avanzó con una gracia inquietante. La mujer sonrió, una sonrisa torcida que no alcanzaba a iluminar su rostro. No me recuerdas, Clara. Todos los que llegan a este lugar tienen algo en común, son llamados por el mismo destino, susurró la figura. La voz no provenía de la boca de la mujer, sino de todas partes, envolviendo a Clara con un terror indescriptible. Clara, con la mente al borde del colapso, intentó correr hacia la puerta, pero la niebla comenzó a rodearla, envolviéndola con tal densidad que apenas podía respirar. Su linterna parpadeó y luego se apagó, sumiéndola en una oscuridad absoluta. El bosque nunca olvida, escuchó la mujer murmurar antes de que todo se volviera aún más sombrío. De pronto, Clara sintió como si la gravedad misma estuviera siendo succionada de su cuerpo. Los susurros aumentaron, y en su mente, comenzaron a aflorar visiones de los desaparecidos, Hugo, Eduardo, Andrés. Cada uno con la mirada vacía, como si estuvieran atrapados en una especie de limbo, condenados a permanecer en ese lugar. Clara cayó al suelo, y en ese momento, entendió la verdad, el bosque no solo reclamaba las almas, sino que las mantenía prisioneras, condenadas a servirle para siempre. Aquello que parecía ser una leyenda, una historia de terror, era solo el principio de un ciclo que nunca cesaría. Los que caían en las garras de la niebla nunca podían salir. El rostro de la mujer sin ojos se acercó, su presencia llenando todo el espacio. Clara intentó gritar, pero su voz se desvaneció, absorbida por la niebla. Bienvenida al lugar donde el tiempo se detiene, susurró la mujer, mientras la casa de madera desaparecía ante sus ojos. Ahora, eres parte de él. La niebla la envolvió por completo, y Clara nunca regresó. Al día siguiente, el pueblo permaneció en silencio. Nadie más se acercó, y las historias continuaron susurrándose a lo largo de los años. Aquellos que lo intentaron, al igual que Clara, simplemente se desvanecieron en el aire, perdidos en el mismo destino sin fin, en el abrazo de la niebla. Y así, el ciclo de terror perduró, con cada nueva víctima llamada por los susurros, mientras el bosque, nunca olvidando, continuaba reclamando lo que era suyo. A pesar de que el tiempo pasó y el pueblo se sumió en el olvido, la leyenda del bosque maldito nunca se desvaneció. Las historias seguían vivas, transmitidas de generación en generación, pero pocos se atrevían a acercarse. Las aldeas cercanas continuaron su vida, pero el temor persistió, como una sombra acechante, porque todos sabían que había algo en ese lugar que no podía ser explicado. Algo que no solo atraía a los vivos, sino que también se alimentaba de ellos. Sin embargo, en el corazón de la oscuridad, el ciclo de terror nunca terminó. La entidad que habitaba el bosque, la mujer sin ojos, continuaba con su macabra tarea. Nadie sabía qué la impulsaba ni cómo había comenzado todo. La niebla siempre regresaba, y con ella, la sensación de que el bosque estaba esperando, observando, esperando a que alguien más cruzara el umbral. Décadas después, una nueva generación de curiosos comenzó a escuchar los rumores sobre el pueblo y la maldición que había acechado durante tanto tiempo. Entre ellos estaba Félix, un joven investigador de fenómenos paranormales, decidido a resolver el misterio. A diferencia de los otros, Félix no temía a lo desconocido. Creía firmemente que todo podía ser explicado con lógica y razón. Aunque sus amigos le advirtieron sobre los peligros, Félix estaba convencido de que no había nada sobrenatural en el pueblo. Solo mentes supersticiosas alimentando el miedo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al pueblo. Con su equipo de grabación, cámara y un cuaderno lleno de notas, Félix se internó en la niebla. Aunque el lugar le parecía desolado, sentía una extraña vibración en el aire, como si todo estuviera esperando algo. Cuando llegó a la vieja casa de madera, la misma que había engullido a todos los que se habían aventurado allí antes, el aire se espesó aún más. Decidió entrar. Dentro, las paredes parecían susurrar, como si se tratara de un eco lejano de las almas atrapadas en el lugar. Cada paso que daba lo hacía más consciente de que algo lo observaba. A medida que avanzaba, notó que las sombras no se alineaban de forma natural. No eran simplemente sombras de los objetos, sino figuras que parecían moverse de forma independiente, como si tuvieran vida propia.
En un rincón, Félix encontró una serie de antiguos retratos colgados en la pared, algunas de las caras borrosas, pero las que aún se podían distinguir mostraban rostros familiares. Los rostros de los aldeanos desaparecidos. Y entre ellos, vio una figura que no había visto antes, una mujer de cabello largo y oscuro, con los ojos vacíos. En ese momento, la niebla comenzó a entrar en la casa, deslizándose por las grietas de las ventanas y bajo la puerta. Félix sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero aún se negó a sucumbir al miedo. Encendió su cámara y comenzó a grabar. De repente, una fría brisa se coló por la casa, apagando su linterna y dejando todo a oscuras. En ese instante, un sonido gutural se oyó detrás de él, como un susurro bajo y extraño, pero claramente humano. Félix, dijo una voz suave, pero con un tono de amenaza. Era la misma voz que había escuchado en los relatos de los desaparecidos. La voz de la mujer sin ojos. Félix se giró rápidamente, y allí, en la penumbra, vio la silueta de la mujer. Su rostro, una máscara vacía, se acercaba lentamente, pero no de la manera en que un ser humano se movería. Cada paso que daba parecía más un deslizamiento, como si estuviera flotando, y la niebla se arrastraba tras ella, cubriéndolo todo. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de Félix, rodeándolo, arrastrándose por las paredes y el suelo como si quisieran devorarlo. No pudo moverse. Estaba paralizado, atrapado en la misma pesadilla de la que todos hablaban. La mujer sin ojos levantó una mano, y las sombras se agruparon, susurrando nombres, nombres de aquellos que ya no estaban, pero cuyos espíritus aún deambulaban por el lugar. Félix intentó gritar, pero su voz fue sofocada por la niebla, y lo que sucedió a continuación fue como un torbellino de oscuridad y caos. El aire se volvió denso, y la temperatura bajó rápidamente. La niebla lo cubrió por completo, y Félix sintió como si su cuerpo se estuviera desintegrando, como si cada parte de él fuera absorbida por algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Entonces, en un instante, la niebla desapareció, y Félix ya no estaba. Su equipo de grabación, su cámara y cuaderno quedaron sobre el suelo de la casa de madera, pero él mismo había desaparecido, tragado por la misma entidad que había reclamado a tantos otros. A la mañana siguiente, un grupo de buscadores de pruebas paranormales, que habían seguido a Félix de cerca debido a su creciente fama, llegaron al pueblo. Al ver el equipo de Félix, supieron que algo terrible había sucedido, pero no encontraron rastro de él, ni de su cuerpo. El pueblo estaba nuevamente en silencio, la niebla ya se había disuelto. Aunque nunca lo sabrán, aquellos que se acercaron después a investigar el lugar cayeron en la misma trampa que Félix y los demás. La casa nunca olvida a sus víctimas. Y el bosque, el mismo bosque que había reclamado tantas almas, seguía esperando. La mujer sin ojos, en su silenciosa vigilia, sonrió en las sombras. Mientras el viento susurraba en susurros lejanos, la niebla volvía a elevarse lentamente, con una promesa inquebrantable de que el ciclo de terror jamás terminaría. Años más tarde, la historia de Félix y los demás desaparecidos pasó a ser una leyenda más, una de esas historias oscuras que se cuentan alrededor de fogatas o en reuniones susurradas, entre aquellos que aún se atrevían a hablar del pueblo abandonado. Nadie se atrevió a entrar de nuevo, pues el miedo a lo desconocido y la certeza de que la niebla seguía acechando lo prohibían. Sin embargo, el mal persistió, acechando en la sombra, esperando a ser descubierto una vez más. Hasta que, una noche fría y oscura, un extraño grupo de personas llegó al pueblo. Esta vez no eran turistas ni curiosos. No eran investigadores paranormales ni individuos en busca de fama. Eran un grupo de expertos en ocultismo, quienes habían escuchado rumores sobre el pueblo y su historia, pero su interés era más profundo y más peligroso. Ellos no solo buscaban respuestas, sino algo mucho más oscuro, el origen del mal que impregnaba la región. Liderados por un hombre llamado Samuel, un experto en rituales arcanos, llegaron con un propósito claro, liberar las almas atrapadas y destruir la entidad que, según ellos, se alimentaba del sufrimiento. Samuel había estudiado el folclore local y las leyendas que giraban alrededor del pueblo. En sus textos antiguos, había encontrado menciones de un poder antiguo, una entidad llamada la Cazadora,
Una fuerza que no solo reclamaba cuerpos, sino que absorbía las almas para aumentar su poder y controlar a los vivos. El grupo llegó en silencio, con una determinación oscura, y se adentraron en el pueblo a medida que la niebla comenzaba a formarse, cubriéndolos como una capa densa y espesa. A medida que avanzaban por las ruinas, las sombras parecían alargarse, y los susurros, que ya no eran sutiles, comenzaron a llenar el aire con palabras incomprensibles, entrelazadas con un grito lejano. Era la advertencia, la llamada de la cazadora. El grupo, consciente de los riesgos, se dirigió directamente a la casa de madera. A medida que cruzaban el umbral, una sensación de angustia los envolvía, pero Samuel, confiado en su preparación, les indicó que colocaran las marcas en el suelo, círculos y símbolos de protección, que ellos creían que debían interrumpir el ciclo de la cazadora. Pronto, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y las sombras se alzaron con una fuerza visible, como si estuvieran luchando contra los círculos de protección. Las paredes de la casa crujían y la niebla se condensaba, abriendo un portal a la oscuridad. Entonces, la figura apareció. La misma mujer, la cazadora, pero ahora más poderosa, más definida, con una aura de furia tangible que hacía que el aire vibrara con cada paso. Samuel no titubeó. Desplegó un antiguo grimorio y recitó en voz alta palabras en un idioma olvidado. A medida que lo hacía, los símbolos brillaban, y parecía que la energía contenida en el ritual comenzaba a tomar forma, como un campo de fuerza que rodeaba a la mujer sin ojos. Pero la cazadora, sin miedo, comenzó a reír, una risa macabra que resonó a través de las paredes de la casa, llenando el espacio con un eco que atravesaba las mentes de todos los presentes. «Creen que pueden destruirme», dijo la mujer, su voz un susurro y un grito al mismo tiempo. «Soy eterna. El ciclo nunca termina. Solo se renueva. Lo que he reclamado nunca lo dejo ir». A las palabras de la cazadora, los círculos de protección comenzaron a desvanecerse. La niebla se arremolinaba más rápido, y los símbolos de Samuel comenzaron a brillar intensamente antes de quebrarse, liberando una oleada de energía oscura que los empujó hacia atrás. Sin embargo, Samuel no dejó de recitar. Su voz resonó con más fuerza, incluso cuando la casa parecía temblar y crujir a su alrededor. La cazadora avanzó, pero justo cuando parecía que iba a atraparlo, algo cambió. Un brillo dorado emergió de la niebla, y un resplandor comenzó a llenar la habitación. Fue entonces cuando el espíritu de los desaparecidos, aquellos que la cazadora había reclamado durante siglos, se alzó. Primero, fue un murmullo. Luego, los rostros comenzaron a aparecer entre la niebla, los rostros de los hombres y mujeres que habían sucumbido a la cazadora, Hugo, Eduardo, Clara, Félix. Sus ojos vacíos reflejaban el tormento de su condena, pero también había algo nuevo en ellos, determinación. Juntos, los espíritus formaron una barrera contra la cazadora, no solo con la intención de protegerse a sí mismos, sino para liberar a aquellos que aún no habían sido reclamados. La cazadora, atrapada entre las almas que la habían temido y odiado, comenzó a desvanecerse, su forma retorciéndose y descomponiéndose a medida que la niebla se disipaba. «Este es el fin», dijo Samuel con voz firme, mientras su grimorio brillaba con una luz cegadora. La casa comenzó a desmoronarse, y la niebla, que había estado envolviendo todo, se disipó por completo, dejando el pueblo vacío, en ruinas, como un cadáver en descomposición. Las almas atrapadas finalmente encontraron descanso, y el pueblo dejó de ser un lugar de terror. Pero, como todo ciclo, el mal no desaparece por completo. A veces, cuando la niebla regresa, cuando la luna llena brilla sobre las ruinas del pueblo, algunos dicen que se pueden escuchar susurros entre el viento. La cazadora pudo haber sido derrotada, pero el bosque tiene secretos que aún quedan por descubrir. Y mientras tanto, el eco de las almas que alguna vez fueron reclamadas sigue resonando en la oscuridad, esperando que alguien más cruce el umbral. Pasaron muchas décadas desde la derrota de la cazadora y la disolución del pueblo maldito, pero la historia nunca fue completamente olvidada. Aunque la niebla ya no rodeaba el pueblo y el eco de los gritos se había desvanecido, algunos sabían que el mal nunca había desaparecido por completo. En las aldeas cercanas, los ancianos aún susurraban advertencias a los jóvenes,
y las generaciones que no habían conocido el horror de la niebla sentían una extraña atracción por las antiguas ruinas. Uno de esos jóvenes era Álvaro, un investigador de fenómenos paranormales que había crecido escuchando historias sobre el pueblo abandonado. Al principio, las historias eran solo leyendas, historias contadas por los más viejos, pero a medida que pasaron los años y sus propios estudios lo llevaron más cerca de la verdad, comenzó a sentirse incapaz de ignorarlas. No solo por la fascinación del misterio, sino por una creciente sensación de que el ciclo nunca se había roto por completo. Álvaro no solo estaba motivado por la curiosidad, sino también por algo más profundo, la muerte de su hermana pequeña, Valeria, quien desapareció misteriosamente años atrás. Aunque las autoridades dijeron que simplemente se había perdido, Álvaro siempre creyó que algo más estaba involucrado. En sus investigaciones, encontró que muchos otros niños de su edad habían desaparecido de forma similar en las áreas cercanas al pueblo maldito. Con el tiempo, sus investigaciones lo llevaron hasta el grimorio que Samuel había utilizado, un libro antiguo que había sido rescatado de las ruinas de la casa de madera y que contenía secretos oscuros sobre las entidades que habitaban el bosque. Movido por una mezcla de desesperación y determinación, Álvaro se dirigió al pueblo abandonado. Sabía que estaba siguiendo los mismos pasos que muchos otros antes que él, pero no podía dejar de creer que podía resolver el enigma y, con suerte, traer de vuelta a su hermana. A medida que se acercaba al pueblo, la niebla comenzó a formarse. No era tan espesa ni tan densa como la que había cubierto el lugar en el pasado, pero aún así, fue suficiente para que el miedo lo invadiera. Los árboles, ahora envejecidos y deformados, parecían susurrar a través del viento, como si estuvieran vivos, observando cada uno de sus movimientos. Cuando llegó a la casa de madera, se detuvo por un momento. Algo en el aire era diferente. En lugar de la quietud que había marcado la desaparición de Samuel y su grupo, había un zumbido bajo, como si el aire estuviera cargado de una energía palpable. Decidió entrar. Esta vez, sin embargo, no llevaba un equipo de investigación, ni una cámara, ni un cuaderno. Solo una linterna y el grimorio que había encontrado en las ruinas. Al abrir la puerta, la casa parecía estar esperando, como si la niebla misma hubiera cobrado conciencia de su llegada. Las paredes estaban cubiertas de un moho espeso, pero las marcas, los símbolos grabados en la madera, aún estaban presentes, aunque más desgastados por el tiempo. El suelo crujía bajo sus pies, y los ecos de su respiración eran lo único que rompía el silencio. Álvaro avanzó con cautela. No había señales de vida, pero el aire estaba cargado de algo intangible. Entonces, sin previo aviso, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Un viento frío sopló, apagando su linterna, sumiéndolo en la oscuridad. De repente, los susurros comenzaron. Eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero luego se intensificaron, llenando la casa con una cacofonía de voces. Algunas hablaban en un idioma que no entendía, otras susurraban su nombre. Y luego, en medio de la oscuridad, vio lo que nunca pensó que volvería a ver, la figura de la mujer sin ojos. Su rostro era ahora aún más extraño, más difuso, como si su propia existencia estuviera desmoronándose. Pero lo más aterrador fue su mirada, no tenía ojos, solo dos vacíos agujeros oscuros que parecían devorar la luz a su alrededor. La cazadora avanzaba lentamente hacia él, su paso ligero y flotante, como si deslizara sobre el suelo. Álvaro no tuvo tiempo de reaccionar. La entidad comenzó a hablar, pero sus palabras no eran un susurro, sino un grito, un clamor que resonaba en su mente. Álvaro, has regresado al lugar donde todo comenzó. Donde las almas olvidadas siguen atrapadas, donde el ciclo nunca se rompe, dijo la cazadora, su voz un susurro del pasado. Tu hermana, está conmigo. Y tú, como todos los demás, serás parte de este lugar. No puedes escapar. Álvaro, sin embargo, no se dejó atrapar por el miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Con manos temblorosas, abrió el grimorio y comenzó a recitar las palabras que había estudiado durante tanto tiempo. Las páginas comenzaron a brillar con una luz plateada, y las sombras parecieron alejarse de él. La cazadora retrocedió, sorprendida por la resistencia. No puede ser, exclamó,
su forma distorsionándose. No puedes destruirme. Soy eterna. Álvaro ignoró su grito y continuó recitando, cada palabra resonando con fuerza en el aire. La figura de la cazadora comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose como humo en la niebla. Pero antes de desaparecer por completo, la entidad dejó un último mensaje en la mente de Álvaro, un susurro que hizo que su corazón se detuviera por un instante. El ciclo no termina, solo se renueva. Siempre habrá alguien dispuesto a enfrentarse a la oscuridad, y cada vez, será más fuerte. Con un último suspiro, la cazadora se desvaneció, y la niebla comenzó a disiparse. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez, no era el silencio de la condena. El mal había sido derrotado, al menos por ahora. Álvaro salió del pueblo, y cuando la niebla finalmente desapareció por completo, comenzó a buscar a su hermana. Su rostro aún aparecía en sus pensamientos, como una sombra en su mente. Pero ahora sabía la verdad, aunque la oscuridad había sido contenida una vez más, la lucha nunca terminaría. El ciclo podría haber sido roto, pero la amenaza de la cazadora siempre regresaría, esperando a ser despertada nuevamente. Mientras se alejaba, Álvaro miró hacia el horizonte, sabiendo que la lucha contra el mal nunca sería fácil. Y aunque el pueblo había quedado en paz por ahora, él también sabía que en algún lugar, las sombras nunca dejan de acechar.